La violencia se extiende en Venezuela. 14 días de protestas dejan 14 muertos, al menos 140 heridos y 48 detenidos por el momento sin reportar. El oficialismo se empeña en desconocer la situación que atraviesa la nación sudamericana. Nicolás Maduro aseguró en la noche del lunes durante el Consejo Federal de Gobierno de Miraflores que en las calles hay tranquilidad y volvió a responsabilizar a la oposición por la violencia en las concentraciones. Estas son las contradicciones del chavismo con los que se vive en las calles venezolanas. Están creyendo que de verdad nos estamos matando. Están creyendo que de verdad que no podemos salir a la esquina. Las cifras contradicen a Nicolás Maduro. 14 muertos, al menos 140 heridos y 45 detenidos en 14 días de protestas. La Guardia Nacional ha estado pegada a esto, a la ley. Si algún funcionario, uno, en medio de tantos ataques, uno, hubiera cometido algún abuso, ten la seguridad, como ya ha sucedido, ese funcionario, si la Fiscalía lo requiere, inmediatamente lo entregamos. En Venezuela está consagrado el derecho a la protesta, así lo establece nuestra Constitución. Entonces pudiéramos estar en presencia de lesiones levísimas. Entonces no son tan graves las lesiones que denuncian algunos actores. Estos son los motorizados por la paz. Sabe que tienen motorizados para rato y que la guarimba se van a terminar de caer. Esa guarimba, lo que necesitamos es una voz nada más que nos digan y acabamos con la guarimba. ¡Que vivan los motorizados! ¡Que viva el pueblo en dos ruedas! Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Jesús Petit da Costa, abogado, ex magistrado del Consejo de la Judicatura en Venezuela y profesor de la UCB. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor da Costa. Son lamentables estas noticias que escuchamos sobre los muertos durante las protestas en Venezuela. Para usted, ¿qué se ha ganado con este movimiento social? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. Para usted y para toda la audiencia de NT24 en América Latina, perdón, el Caribe y Estados Unidos. ¿Qué se ha ganado? Bueno, se ha dado un gran paso adelante, porque hasta ahora el problema que tenía era que en América Latina, en el mundo entero, el régimen tenía la característica de democrático. Uno de los grandes problemas que teníamos es que precisamente porque hacía elecciones fraudulentas, parecía que fuera democrático y todo el mundo decía, no, tú tienes un presidente electo, bueno, electo fraudulentamente. Pero evidentemente no se veía la otra cara del régimen, que es la cara criminal del régimen. El régimen se ha avanzado porque ahora se ve que estamos bajo una tiranía criminal porque manda a matar. Y además de eso, que censura la prensa, la radio y la televisión. La radio y televisión no tenemos nosotros aquí posibilidad de acceder porque está bajo control del Estado. Y en cuanto a la prensa, la tienen asediada con el asunto de que no puede comprar un papel para imprimir. Entonces, ese es el problema esencial. Y hemos avanzado porque ustedes, en toda América Latina que los ve ustedes y que vio cómo le quitaron aquí la señal de pantalla a través de las cableras, entonces vio que precisamente estamos bajo un régimen que es dictatorial. Eso es un gran paso de avance, porque implica que más adelante puede ser que contemos con la opinión pública internacional para la solución de nuestro problema.
Señor Petit da Costa, leía yo en alguno de los blogs suyos que usted hablaba del despertar de un gigante dormido, de una juventud universitaria, una generación que no ha conocido un modelo diferente del chavista. ¿Qué tan importante es este despertar estudiantil? Bueno, en la tradición venezolana, las tiranías caen cuando la juventud universitaria activa el mecanismo que lleva a que la gente se incorpore a la resistencia. Todas las caídas de tiranías en Venezuela, la última en que yo participé siendo estudiante universitario, que fue la dictadura de Pérez Jiménez, comenzó por una huelga de estudiantes, comenzó por la rebelión estudiantil. La rebelión estudiantil es la que, el estudiantado, digo yo que es un gigante, porque es el que activa. Pero además de eso, es que cuando el estudiante se mete en la lucha política, despierta la simpatía general, porque el estudiante primero tiene arrojo, no mide las consecuencias de sus actos en el sentido que se involucra totalmente. Y luego porque además lo hace con un sentido romántico, idealista, que despierta la simpatía general. Por eso digo que despertó un gigante. Ese gigante es el que está despertando ahora a la sociedad entera. Señor Petit da Costa, usted dice que este movimiento estudiantil no mide las consecuencias, no tiene miedo. ¿Hasta dónde cree que van a llegar estas movilizaciones en Venezuela? Bueno, lo que importa no es tanto que se puedan mantener en el tiempo. Lo que importa es que ya activó a la sociedad, ya la despertó. Ya la sociedad venezolana estaba adormecida porque se le decía que esto no tenía otra salida que las elecciones, que había que esperar cada 6 años, que la salida del voto, y entonces nos estaba conduciendo a que se cumpliera toda la etapa, todo el proyecto comunista cubano. El proyecto comunista cubano contaba de 3 etapas. La primera etapa, demoler las instituciones democráticas, lo que hizo con una constituyente. Ese era el primer paso. Ese paso, pues precisamente ese mecanismo ha sido copiado en Ecuador, en Bolivia y en varias partes donde se estableció un modelo idéntico. La segunda etapa, ya demolida las instituciones democráticas, en donde el pueblo queda en el completo desamparo, porque no tenemos amparo, nadie nos ampara, absolutamente nadie adentro. No tenemos asamblea que nos ampare, no tenemos fiscal, no tenemos el Tribunal Supremo, no tenemos nada, estamos solos, desamparados. Entonces cuando se siente que eso ocurre, entonces se pasa a la segunda etapa, que es echar las bases del comunismo en Venezuela. Entonces comienza la etapa de ir eliminando progresivamente la propiedad privada. Esa segunda etapa fue cubierta del 2007 al 2013. En la tercera etapa, que debía cumplir el el difunto presidente Chávez, entonces en esa tercera etapa era ya la implantación definitiva del modelo cubano en Venezuela, con la idea de integración, o sea, de crear lo que nosotros ya le hemos puesto el nombre de Venecuba, una confederación que era de Venezuela con Cuba, pero como todas las confederaciones, en este caso la presidencia residía en Cuba, en efecto. El que maneja aquí a Venezuela son los Castro. Raúl Castro es realmente el presidente de Venezuela y en el caso de Maduro fue escogido por él para que le sirva de títere en Venezuela. Esa es nuestra apreciación y efectivamente. Todo eso se venía cumpliendo sin obstáculos, porque siempre se decía, no, eso lo resolvemos con elecciones. Claro, es imposible resolverlo con elecciones. ¿Por qué? Porque ellos controlan el Consejo Nacional Electoral. Y hay una vieja expresión que lo que importa cuando se vota no es quién vota ni para qué vota, sino lo que importa es quién cuenta los votos, porque ese es el que decide quién gana. Bueno, pues bien, ellos tienen el mecanismo que cuenta los votos. En consecuencia, siempre ganan. Es imposible salir por esa vía. Entonces no quedaba sino tomar la calle. Veníamos diciendo que había que hacer oposición de calle. Y eso lo entendió Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, que por fin abrieron una ruta y llamaron a la oposición de calle. Y eso lo que hizo fue interpretar el sentimiento que ya estaba dentro de la sociedad, pero que sobre todo lo expresaban los jóvenes.
Señor Da Costa, hoy escuchaba algunos de estos líderes estudiantiles que ellos no son una oposición ya, sino un movimiento de resistencia. Sin embargo, las declaraciones del gobierno son contradictorias respecto al número de muertos, al número de detenidos y de personas desaparecidas. ¿Se va a agudizar esta represión contra este movimiento estudiantil, creen ustedes? Bueno, tiene que agudizarse no solamente contra el movimiento estudiantil, sino contra todos los que somos, porque aquí está la diferencia. ¿Por qué se dice que no son oposición, sino resistencia? Efectivamente, oposición es la que considera que la salida es simplemente electoral y que hay que esperar el 2018. Sentarse a esperar el 2018 y seguir votando, y mientras tanto el comunismo sigue avanzando. En cambio, resistencia es decir, bueno, vamos a salir de esto. Esto no puede ser, porque cuando al 2018 quizás ya tengamos instalado Venecuba, y a los cubanos que están aquí y que gobiernan en todo, porque los cubanos son los que gobiernan en todo, son los que desde la cédula de identidad, los pasaportes, bueno, todos los aeropuertos, los puertos, todos los dominan los cubanos. Entonces de aquí a allá habremos desaparecido definitivamente como república. Estaremos absorbidos por Cuba, y eso para nosotros es la mayor vergüenza que estamos sufriendo. Entonces, por eso los jóvenes están diciendo correctamente que ya no somos oposición, porque la palabra oposición se integra, es como si usted estuviera integrado al sistema. En un sistema hay un gobierno y una oposición que es la leal oposición a su majestad, porque todos coinciden en el mismo proyecto político. Pero ocurre que aquí no coincidimos en el mismo proyecto político. El proyecto de ellos es no solo comunista, sino entreguista a Cuba. En cambio, el proyecto nuestro es de recuperar la independencia, de recuperar la democracia y restablecer, por lo tanto, todo un sistema de libertades que no lo tenemos en la actualidad. Por eso estamos en resistencia, no en oposición. Señor Jesús Petit Da Costa, abogado, ex magistrado del Consejo de la Judicatura en Venezuela y profesor de la Universidad Central de Venezuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes.